Sin censura. Hola, muy buenas noches a todos amigos, sean bienvenidos a su espacio Sin Censura. Para mí es un honor, es un placer y un privilegio estar nuevamente acá un jueves compartiendo con ustedes mucha información y aparte de eso haciendo patria, defendiendo los derechos de los ciudadanos y siendo la voz de los que no se atreven a hacerlo. El día de hoy quisiera como anticiparles que este programa es para mí muy importante porque vamos a estar hablando junto a Lucrecia Landaverde acerca de los derechos civiles y de los derechos de los ciudadanos, más que todo, que están ahorita siendo afectados en el régimen que se ha impuesto, no se ha puesto, se ha impuesto para la población. Y está de más que quisiera recordarles que este es un espacio patrocinado por Movimiento Libertad, porque Movimiento Libertad va a estar allí siempre defendiendo la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. Y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. Bueno, como pueden observar aquí, a la par mía está el tema del día de hoy, que es justos por pecadores. Es cierto, están tratando la forma de atrapar, capturar y vulnerar los derechos de los pecadores, pero ¿qué tal el otro lado o el otro punto de vista como los justos? Pues para eso está acá, para ayudarnos a entender muchos términos, para comentarnos qué podemos hacer y aparte de eso a platicarnos un poco acerca de los derechos que tenemos y de los derechos que se han vulnerado. Lucrecia Landaverde, que es una abogada de la República y defensora y luchadora de los derechos de los ciudadanos. Está por acá Lucrecia, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí presente. Así como lo dije, para Movimiento Libertad y para mi persona, es un placer tenerla nuevamente acá en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Es importante que hablemos de estos temas que usted ha mencionado para que la población esté más al tanto sobre lo que está aconteciendo a todos salvadoreños que estamos expuestos con las nuevas medidas que ha tomado el presidente para supuestamente apalear pues la delincuencia, pero lo que está sucediendo es que nos está apaleando a los ciudadanos sin ningún tipo de límites en el ejercicio del poder y la fuerza de las autoridades que deberían de protegernos. Así es, estamos viendo una crisis social muy grande en este momento y aparte de eso, estamos viendo cómo El Salvador poco a poco se va deteriorando tanto en democracia como en país o nación, como usted lo quiera ver. Quisiera comenzar el día de hoy mostrando la siguiente información y quisiera que nos enfocáramos en la primera parte en esto que para mí resulta que es un poco delicado. Vamos a hablar acerca de la experiencia que usted tuvo un día de gestos, la cual me llama mucho la atención porque dice el tweet que usted posteó. Dice: gracias a todos por su solidaridad y apoyo. No se pudo hacer el space, usted iba a hacer un espacio para las personas a donde iba a ser un en vivo, ¿verdad? Donde iba a decirles cómo reaccionar ante la detención ilegal bajo el régimen de excepción. Porque en definitiva tenía que poner a salvo a mi familia. O sea, estamos pagando justos por pecadores, está siendo vulnerada los derechos de las personas que opinamos en contra del gobierno, se ha perdido la libertad de expresión. Sí, se ha perdido una multiplicidad de derechos, evidentemente, la libertad de expresión, de opinión, la libertad a estar informados, la libertad ambulatoria, que es desplazarnos libremente sin Ujú. que tengamos que ser acosados por las autoridades. Pues todos estos derechos han sido vulnerados, pero lo más preocupante es que además estamos expuestos a que se nos vaya a criminalizar porque a un policía simplemente no le caímos bien o a un soldado de esos que andan en la calle y todo esto sí que es preocupante y hace en definitiva una sumatoria de un catálogo de derechos y garantías que están allí en la Constitución, pero que se nos han sido suprimidos o cancelados porque a un presidente un día se le ocurrió la brillante idea de hacer esto, ¿verdad? Como lo ha hecho ya en otras ocasiones cuando estuvimos en el estado de emergencia
que era muy, muy limitante, donde la gente salía solamente utilizando el DUI. Imagínese usted, hasta los Ujú. enumeró a quienes tenían ese número de DUI podían salir en aquel momento. Entonces, sí que es muy preocupante, es alarmante lo que está pasando, porque ya el presidente nos ha demostrado que en cada crisis no manejada por él, lo que va a hacer es que va a acudir a la represión hacia nuestros derechos y a nuestras libertades. Así es, síntomas de un régimen dictatorial. Me llama mucho la atención que usted, como abogada, estaba ejerciendo su profesión y dando un servicio social gratuito, dando asesorías a las personas que actualmente lo necesitan en sus espacios, en sus publicaciones, en sus transmisiones en vivo. Y usted empezó, o no sé si me equivoco, empezó a ser acosada por la policía, porque hay un hilo de Twitter donde usted menciona los procesos que fue pasando. Entonces, ¿esta es primera vez que le pasa o cree usted que es parte del show mediático que se está dando? Sí, mire, yo no sé si sea un show efectivamente que lleguen a apostarse unos policías a la casa de una persona que está tuiteando sobre los detenidos arbitrariamente, o si es efectivamente que lo es, y esto no tengo la menor duda, un acto de amedrentación como casi un mensaje: si seguís hablando, si seguís diciendo lo que está pasando, pues también te puede pasar a vos. Yo así lo interpreté. En efecto, iba yo a hacer un space, ya se había proyectado el tema, la temática y la hora y todo, entonces se había puesto en expectación, digamos, la proyección del space. Y no puedo decir yo que por el space y que tremenda cosa y que el gobierno quería suspender ese space, pero digamos de que al gobierno, por ejemplo, no le conviene que yo diga en el space que a unas personas se le están vulnerando derechos, que los están capturando, y que salga gente, mire usted, en el space Ujú, diciendo: a mí me ha pasado. Que ujú. digan: a mi papá lo vinieron a sacar de mi casa, a mi hermano se lo llevaron, a mi hijo se lo llevaron. Pues al gobierno esto no le conviene. Lo cierto es que en algún momento yo no sé si lo vaya a solicitar a algún periodista o no, pero yo lo voy a sacar, lo voy a publicar cuando haya terminado este régimen de excepción, como si usted quiere, esto se tratara de un recuento de los daños. Y es que lo que pasa es que yo tengo un número de WhatsApp que se publica en las Ujú. redes sociales, porque allí la gente solicita asesorías. Ese número de WhatsApp está conectado con los teléfonos de todos los abogados, entonces quien manda un mensaje a ese número, pues lo que hace es que le está mandando un mensaje a todos, incluidos a los asistentes. Todos podemos ver esos mensajes y nos tienen inundadísimos, eso desde la noche que el presidente anunció que iba a decretar este régimen de excepción. Nos tienen inundadísimos de audios, no solo mensajes de texto, audios de Ujú. gente pidiendo ayuda, gente que se escucha llorando, madres, hijos, señores que dicen que les han llevado a sus hijos capturados. Los primeros casos sucedieron el día que el presidente anuncia que va a decretar este régimen de excepción, y los policías se van a meter antes que haya un régimen de excepción, Sí. porque solo lo ha anunciado. Se meten a las casas y capturan a mujeres, acusándolas de que son cooperadoras de esta gente, de los pandilleros. Pero además les hacen sesiones de foto, imagínese usted, o sea, lo preocupante es que les hacen además sesiones de foto y, y las publican en las páginas de la policía y no dicen el día de la captura. Es que es sumamente preocupante. Lo que dicen es 2 días después que producto del régimen han capturado a unas mujeres que colaboran con las pandillas y hasta las ponen como pandilleras. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando publican esto 2 días después? Es que legitiman la detención como si estuviese dentro del régimen de excepción, no estándolo, porque las capturas sucedieron antes.
Tanto lo sé bien esto, que soy la abogada defensora que ha sacado a estas primeras mujeres que salieron en la publicidad del gobierno. Pero Ujú. también, perdone, pero también sucedió que hubieron capturas de niños, de 8 niños, allá en una comunidad que se llama El Pino, de Santa Tecla. De estos 8 niños, 3 familias me llamaron para que yo fuera su abogada defensora. Uno ya salió, hay 2 todavía pendientes de audiencia, no hay información, han bloqueado todo. 2 niños todavía capturados, detenidos. De los que yo tengo conocimiento, de los que yo sí soy la abogada defensora. Entonces, todo esto el gobierno, por supuesto, lo oculta, no brinda información. Como todo es una mentira, todo es basado en una publicidad, sacaron hace solo 2 días que se estaban celebrando, decían ellos, las primeras audiencias del régimen de excepción. La verdad es que esto no es cierto. 3 días después que se decretó el régimen de excepción, yo asistí a las primeras audiencias de estas mujeres que le cuento que salieron a publicidad del gobierno, pero ellas no salen dentro de esta comunicación oficial que hace Fiscalía y el mismo gobierno diciendo que hicieron audiencias. Esas son invisibilizadas, solo fueron expuestas a la opinión pública y que las señalaran de delincuentes, pero cuando salen libres no lo cuentan. Es más, evitan decir que esas audiencias ya se celebraron. Así de delicada está la cuestión. Y bueno, hay otras tantas gentes que fueron detenidas que también se les celebró audiencia. Un caso que es muy simbólico para mí fue el hecho que, por ejemplo, se meten a una casa donde hay se llaman estos señores que trabajan la madera, se me olvida, carpintero. Un carpintero, vea usted, se meten a la casa del carpintero y se llevan al carpintero y a su hijo de 19 años, pero que es un niño autista. Entonces, por ser un niño autista, su conducta es de un niño chiquitito. Se lo llevan y lo señalan de agrupaciones ilícitas. ¿Por qué? Porque hay que sacar publicidad del gobierno, hay que decir que hay los primeros capturados, y así empieza una ola de capturas de gente que no tiene nada que ver con pandillas. Y claro, entre todas estas capturas habrán pandilleros, obviamente. El problema es que cuando capturan gente inocente y la ponen con una redada de pandilleros, pues a la gente le han expuesto no solo al linchamiento público, sino que le han destruido su imagen y su vida laboral, social, porque quienes vean esa publicidad del gobierno van a tildar a estas personas como delincuentes, aunque no sean delincuentes. Es preocupante. Pero váyase más allá todavía usted a una interpretación más Ujú. digamos, más severa, de una situación que pudiese desenlazar en una cuestión muy lamentable. Imagínense que a estas mujeres que sacaron diciendo que son pandilleras de la MS, no siendo, si las vaya a matar a alguien de la pandilla contraria, pensando que en efecto Así ellas es. son pandilleras. Entonces, todos estos fenómenos, el gobierno los expone, pero la gente no lo alcanza a entender. Entonces, lo que dicen, si es inocente, entonces que lo demuestre, porque aquí si es inocente, que demuestre que es inocente. Lo que opera es el principio de culpabilidad, es al contrario. Lo que debería de operar es la presunción de inocencia, pero aquí es culpable en tanto no demuestre que es inocente. Es todo al revés. Obviamente que Me sí, llama, estamos en una dictadura. me llama mucho la atención uno de los temas que se hizo famoso en prácticamente esta semana que pasó, y lo tengo aquí en pantalla, se lo voy a agregar, que son de estos muchachos que eran trabajadores de café, por decirlo así. Entonces los detuvieron y por la presión que ejerció el pueblo, por la denuncia ciudadana, los dejaron en libertad. Podemos leer aquí el título: liberan a trabajadores tras presión ciudadana por arresto arbitrario. Eso es muy importante, esa palabra tenemos que analizarla muy bien y me gustaría que usted me ayudara a definirla, pero quiero terminar de leer. Dice: como violencia y temor definen a lo que vivieron los habitantes de Ciudad Crediza, donde unos 21 hombres fueron detenidos sin mayor explicación
por policías y militares el viernes pasado. Este caso se hizo muy famoso y este es uno de los ejemplos que se han estado dando con respecto a las detenciones arbitrarias. Entonces, mi pregunta es la siguiente, abogada. Cuando se decreta o se impone el régimen de excepción, entonces, y una de las principales armas para poder combatir la delincuencia es no tener derecho a defensa, ¿qué es lo que está pasando ahí con esa norma? ¿Qué es lo, aparte que perdemos nuestros derechos, qué más se pierde? Pues efectivamente se pierde todo, se pierde la imagen, la honorabilidad, se pierde la libertad, se puede perder hasta la vida. Porque vayamos al punto de que una persona es, vamos a suponer que una persona es hipertensa, no tiene sus medicinas y está ahí. Una señora de estos casos que yo defendí, porque yo hablo de los casos específicamente que he defendido, son los que más conozco. Por ejemplo, dependía de insulina, porque sufría de una diabetes bastante apremiante, bastante avanzada, donde ella expresaba y les pedía ayuda de que necesitaba insulina. Llegó al punto de convulsionar en las Bartolinas y cuando convulsionó, pues sí, la tenían que auxiliar de alguna manera. Bien la pudieron dejar morirse, pero la sacaron para darle asistencia médica y poner pues el suministro de insulina y así fue como sobrevivió la señora. Yo soy su abogada. Entonces, pues casos como este, muchos, gente hipertensa, gente que depende de un medicamento para seguir viviendo porque es un control médico que tiene o si usted quiere una prescripción médica permanente y entonces esa condición de salud pues debe ser atendida. Pero ¿qué pasa si es capturada? O sea, se le han violentado todos sus derechos, pero también su vida está severamente expuesta. Y sin contar esto, el hecho de que lo están señalando de pandilleros, porque los que están capturando son pandilleros, se supone, en definitiva, ese era el espíritu del decreto del régimen de excepción, capturar a quienes fuesen pandilleros. Entonces, cuando capturan a la gente, inmediatamente viene el linchamiento social, donde se dice que pues porque son delincuentes, porque participan y colaboran con las estructuras pandilleriles. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, donde capturaron a esta persona, opera la pandilla contraria a la que la están señalando? Pues lógicamente la pueden llegar hasta matar. O sea, aquí se suprimen muchísimos derechos, aparte de la libertad, al honor, al trabajo. Sí. Porque si usted tiene un trabajo y lo sacan como que es pandillero, ¿qué patrono lo va a querer continuar teniendo en las labores que usted desempeñaba? Absolutamente nadie. Si usted es estudiante universitario, ¿cómo lo van a ver sus maestros, sus docentes, sus compañeros? Como un delincuente que está ahí. O sea que además lo exponen al linchamiento social y a la marginación, a que lo vean como un delincuente, siendo usted inocente. Pero vayamos al punto de esta gente que además es de muy, muy escasos recursos, con una acusación injusta de estos va aparejada también la necesidad de contratar a un abogado defensor, porque hay que aclarar una cosa, el hecho que al momento de la captura le digan que no tiene derecho a una defensa, la gente no lo alcanza a entender. Lamentable es que muchísimos abogados, por las razones que sea, tampoco lo alcanzan a entender de la manera que es idónea a entender. Piensan que se ha vetado el derecho a defensa. Lo que se ha vetado es que en el momento preciso de la captura, sin más, en ese instante los policías le vetan a usted el derecho de que lo asista un abogado en el momento de la captura y en esos días posteriores antes de la audiencia, porque incluso para la audiencia el mismo proceso les obliga a ellos que le nombren a un defensor, a un procurador, vea usted. Entonces, ¿qué pasa cuando es un procurador? Pues la Procuraduría, esto no es desconocido, yo no quiero despotricar contra esta gente, ni mucho menos, pero sabemos que las defensas que hacen los abogados públicos son muy, muy, muy malas, o sea, malísimas, porque no le ponen interés, porque su pago o su cheque va a ser el mismo, no hay incentivos, es una mala paga, los explotan, hoy los están explotando tanto a fiscales como a procuradores. Entonces,
además tienen órdenes de evitar dar cualquier tipo de información a los familiares de las personas capturadas para que no hayan abogados privados defendiendo a esa gente, porque saben que una defensa de un procurador es mucho más casi acertada la idea que lo van a condenar. O sea, sí, digamos, la certeza que le van a condenar podría ser del 90% cuando es un procurador. Eso me llama mucho la atención y es muy importante saberlo y la definición que usted nos acaba de dar. O sea que cuando en el régimen de excepción le dicen a uno que no tiene derecho a la defensa, no significa que no va a tener abogado, sino que en el momento de la captura usted no se puede defender. Y ni le dicen, así, ¿verdad? Exacto, y ni le dicen las razones por las que lo están deteniendo. Usted dice, pero ¿por qué me detienen? No, simplemente te detengo porque ya es el procedimiento, porque la ley dice que no le tienen que explicar nada. O sea que usted perfectamente, este es mi gatito, se anda por acá, mire. Tengo un gato sí, y un chihuahua, entonces, pero son muy bonitos. Son un poco inquietos. Que siempre les gusta andar encima de mí. Entonces, okay. Mire, le decía, lo que pasa es que en ese momento en que a usted lo capturan, no le dicen nada y se amparan en eso, de que como usted no tiene derecho a que lo asista un abogado, tampoco le dicen las causas. Cuando lo llevan a las Bartolinas allá, les hacen firmar un documento donde ellos, sin saber ni qué están firmando, están aceptando que pertenecen a una pandilla X, no siéndolo, para justificar esta detención, porque habrá que justificar la captura, pues, porque si no, caemos en esto que llamamos detenciones arbitrarias, que en efecto lo son. Que en efecto lo son, igual, son arbitrarias e ilegales, pues. Aunque estén, ellos controlan todo, ellos controlan la fiscalía, la procuraduría, la policía, el ejército, entonces media vez te agarran a los salvadoreños, media vez te agarran, nadie con vos, solo Dios con vos, así es. Efectivamente, y fíjese que hay un tema bien importante, y es que a todas las personas para capturar les piden su teléfono celular. Y usted sabe qué hacen con esos celulares, no se los devuelven, se los quedan los policías y tampoco los reportan. O sea que le están hurtando las pertenencias a las personas, las están hurtando, digo yo, pero puede calificarse como robo, porque el robo es cuando ejercen violencia para quitarle sus cosas, y allí efectivamente que están ejerciendo violencia porque están armados con unas pistolas, lo ponen contra la pared o contra el piso y obvio están ejerciendo violencia. Sí, mire, puede calificarse como robo, pero en términos generales, si usted se lo da cuando se lo pide, eso se llama hurto. O sea que en salvadoreño, en ciudadano común y corriente, hablar de un régimen de excepción es perder los derechos y no tener defensa en el momento de la captura. Es como, por ejemplo, como cuando llega un policía a una casa y le piden que abra la puerta. Si ellos no llevan una orden, el ciudadano que está en su casa no les tiene que abrir, no está obligado a abrirles, pero con este régimen de excepción ellos pueden llegar, derribar su puerta sin tener una hoja de por medio. Es así, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque digamos, no opera una orden de captura ni de cateo de su casa o de allanamiento, también se puede decir, proveída por un juez, sino que lo que opera es la presunción de que usted es un sospechoso y ya, porque anda con ropa de clase muy sencilla, que es notoriamente de gente de escasos recursos, entonces como es pobre, es seguro que es ladrón, porque necesita tener dinero, necesita comer, entonces como es pobre, pues debe hacer de alguna manera para comer, quizás roba. O sea, venir y pensar esto, como lo están haciendo cuando los mismos policías... Caen en clasificaciones sociales. Cuando los mismos policías viven en esas zonas vulnerables, porque son gente pobre, si el salario de un policía no llega ni a los $400, y esto es una verdad absoluta. O sea, es increíble. Pero además, fíjese usted, capturaron a un montón de gente. Esto si no es que me conste, pero gente que le pide al presidente que le ayude en los mismos tweets. Yo estaba viendo un tweet de una señora que decía que a su hijo lo habían capturado y que le estaban pidiendo, no sé si $200 por dejarlo libre, y le estaba preguntando al presidente si eso
era legal. O sea, la misma seguidora del presidente preguntaba si era legal al presidente. Claro, el presidente ignora todas estas cosas, estos tweets, y hasta lo bloquean porque piensan que es la oposición la que está haciendo eso, o por lo menos intentan hacer ver así. Pero ese es otro fenómeno que se está dando. O sea que prácticamente la libertad de expresión y la democracia está totalmente vulnerada. Hago referencia a esto porque también me parece que todavía se mantiene como la amenaza, porque yo no le puedo decir la ley, no le puedo decir el artículo tal de la ley, pero es como una amenaza la que se le ha hecho a los periodistas, que no tienen que difundir imágenes de pandillas, no tienen que difundir mensajes de pandillas, cuando prácticamente un periodista o un medio de comunicación tiene que informar a la población lo que está pasando. Entonces también ahí se están vulnerando los derechos ciudadanos. Claro, porque pues tanto el periodista tiene derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, que son derechos muy similares, pero son distintos, jurídicamente se interpretan de manera muy distinta, aunque sean muy, muy similares. Casi que se habla de estos derechos de manera como si fuesen sinónimos, pero la verdad es que jurídicamente tienen una interpretación técnica. Tanto el periodista tiene estos derechos a opinar libremente, a expresarse libremente, a ejercer la libertad de prensa, que consiste precisamente en el ejercicio de su profesión libre, en un Estado de Derecho, obviamente. Pues sí, es muy preocupante que se le coarten esos derechos, pero a eso usted además le pone los otros derechos en contraposición, los de los ciudadanos. Tenemos por un lado vetados estos derechos del periodista, pero también tenemos los derechos del ciudadano a estar informado. Bueno, Lucrecia, hemos llegado prácticamente a la mitad de nuestro programa, entonces es momento de darle espacio a nuestros anunciantes y en este caso también a algo que ya es tradición en este programa y es el Focacoin de la semana. Quisiera antes de pasar a eso hacerle una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. ¿Usted conoce el multiverso de Nayib? No, ¿No lo cuéntemelo. ¿O el Nayib del pasado versus Nayib del futuro? Ah, sí. Pues nuestro Focacoin de la semana se va a tratar de eso porque estamos recopilando mucha información acerca del Nayib del pasado, que habla cosas y denuncia cosas que hoy el Nayib del futuro está haciendo que no concuerda. El detractor más grande del presidente es el mismo. Claro, el enemigo del presidente actual es el presidente del pasado. O sea, exacto. Es el Nayib del pasado. A eso, así es. Vamos a pasar entonces a lo que es el Focacoin de la semana. Espéreme unos minutos por ahí, ya regresamos. Bueno amigos, como estábamos hablando acerca del Focacoin de esta semana, se lo voy a presentar ahorita y pónganle mucha atención porque aparte de que pueda causar gracia por la forma en que lo estamos presentando, tómenlo muy en cuenta porque el Nayib del pasado versus el Nayib del futuro hay muchas discrepancias entre las palabras y entre las propuestas que hizo para las que hoy no se están cumpliendo, así que presten la atención. Luego vamos a el espacio de resistencia ciudadana y volvemos con Lucrecia Landaverde, ya que estamos hablando un tema muy importante, muy interesante y a la vez ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta. Para las personas que están ahí y se acaban de conectar, ya venimos. Y el Focacoin de la semana es para... Esa especie de rey que teníamos antes, donde gobernaba todo, tenía la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, las alcaldías, las instituciones públicas, la Fiscalía. A mí no me parecía una cosa democrática, pero que tengamos un presidente ahora independiente totalmente, o mejor dicho, con una Asamblea independiente de él, con una Corte Suprema de Justicia, ya lo hemos visto, independiente de él y de la Asamblea Legislativa, con un fiscal independiente de él, con una Corte de Cuentas, tal vez no tan independiente como las demás instituciones, pero donde vemos un país en donde no está enfilado todo, gremiales, medios de comunicación, Asamblea Legislativa,
y todo, sino que tenemos un presidente que está separado de la Asamblea Legislativa separada de la Corte separada de los demás entes controladores del Estado, donde la sociedad civil le reclama al presidente. Entonces, en un país donde pasan ese tipo de cosas, realmente hemos avanzado. La descentralización del poder en una sola figura monárquica que teníamos antes es un gran avance para el país, y cuando estemos un poco más al futuro, vamos a poder mirar a estas fechas y a estos tiempos y decir, en esos tiempos el país empezó a cambiar. Muy bien, Foca. Premio. Ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano, las manos del obrero, soy voz de la conciencia que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien le da sentido, soy la voz que quisiste silenciar la del caído, soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tu regla, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada, repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste, en el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario por hora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Y no vamos a callar porque somos la resistencia. Bueno amigos, muchas gracias y sean bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. El día de hoy estamos hablando con Lucrecia Landaverde, abogada de la República y una ciudadana comprometida en defender a los derechos de los ciudadanos, ya que este régimen de excepción fue impuesto y es algo que nadie se lo esperaba y prácticamente nos está llevando
a una bancarrota social, por decirlo así. Vamos a estar hablando en esta segunda parte de nuestros derechos, cuáles son las armas que tenemos como ciudadano para poder contrarrestar este tipo de hechos, y aparte de eso quisiera mencionarles de que estamos transmitiendo totalmente en vivo en nuestras plataformas digitales. Si en algún caso usted quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna sugerencia o simplemente saludarnos, lo puede hacer acá abajo en la caja de comentarios. Va a quedar los espacios tanto de YouTube como Facebook para que nos podamos comunicar con usted al finalizar el programa, y si en algún caso podemos interrumpir nuestra tertulia con Lucrecia, vamos a tomar en cuenta los mejores comentarios al final de este programa. Lucrecia, bienvenida a la segunda parte y muchas gracias por estar ahí esperando después del espacio publicitario. Quisiera que iniciáramos la segunda parte con la siguiente pregunta, que es como un poco crítica poderla definir porque todavía no tenemos a ciencia cierta nuestro futuro, no sabemos qué va a pasar, pero sería, ¿cuáles son las consecuencias para la población? Las consecuencias son muchísimas, y es que aparte de que hay un golpe severo a las libertades y derechos, también de alguna manera impacta en la economía de la población. Si a una persona la capturaron cuando iba a trabajar, pues el trabajo lo perdió. A menos que tenga un super jefe muy solidario, pues de pronto le dé oportunidad de continuar, pues porque confía en él, porque ve que esta persona, por ejemplo, solo ha sido víctima de estas malas decisiones del presidente. Entonces, así es, yo tengo aquí una imagen que quiero compartir con usted, la cual le quiero mostrar a la población que esta es una de las consecuencias que se están dando, y yo creo que van a seguir y no van a parar. Lo voy a poner ahorita en pantalla para que lo puedan observar. Tenemos este caso de este muchacho, se llama Walter. Vamos a ponerlo acá. Dice, Walter murió tras ser golpeado por policías cuando lo capturaron. Lo terminaron matando, entre comillas. Estamos con esa aflicción de llevar a cualquiera. Nos puede llevar. Estamos hablando del caso de Walter, que fue golpeado por los policías en este régimen de excepción. O sea, estamos viendo que este régimen ya probó que puede hacer lo que ellos quieren con la población, y aparte de eso está provocando este tipo de hechos lamentables como el de Walter. Son una de las cuantas cosas, ¿verdad?, que se pueden estar dando en esta situación. sí, volviendo al punto, imagínese usted que lo capturan, pierde su trabajo, pero además la economía tiene un impacto gigantesco. Las personas, los familiares y las personas capturadas necesitan urgentemente hacer unos gastos, ya no solo para pagar abogados, sino que como les han metido una paliza, hasta para pagar tratamientos médicos. Las palizas que les están dando son severas, al punto del trágico desenlace de la noticia que usted estaba en este momento presentando. Es triste, mira esa imagen, esa imagen es triste, viendo los triste, familiares. es lamentable, es doloroso. Esa gente, imagínese usted, no solamente perdió a un hijo, sino que además la pérdida de ese hijo también le impactó en la familia, pero también en su economía. Había que cubrir unos gastos, si usted quiere, hasta del funeral del muchacho, y podemos decir, sí, pero es que no hay que pensar en lo económico, sino en la vida, claro, pero ¿cómo impacta a la población estos abusos del poder? Era la pregunta, y es el análisis que debemos hacer sin ningún fanatismo, porque la población debe despertar, debe darse cuenta que a ninguno le conviene este tipo de tratos que le está dando un presidente que debería de velar por sus derechos, por su desarrollo y por su bienestar. Definitivamente que deberán de alguna manera reflexionar con todos estos daños, en el recuento de los daños, de todo lo que han pasado, pues, y considerar
que definitivamente la dictadura no nos hace bien a nadie, a ninguno de nosotros. ¿Habrá consecuencias también económicas y políticas? Sí, sí, porque la comunidad internacional está viendo todo esto. Directamente impacta a los afectados, a las familias. Quienes hayan perdido el trabajo, pues necesitan llevar el pan a la mesa, alimentar a sus hijos, pagar sus estudios, yo qué sé. Pero además, la comunidad internacional está viendo que tenemos un déspota, se ha pronunciado ya, y a eso le pone usted de que se ha anunciado la posible situación de lavado de dinero con esto del Bitcoin y un fraude gigantesco. Pues yo vi una noticia de Norma Torres que decía que está promoviendo una iniciativa legal para que sea investigado nuestro país sobre este tema del Bitcoin, porque pues se considera que exista una posibilidad de lavado de dinero. Entonces, Mire, todo y una esto sumado, todo esto sumado al impacto que produce el régimen de excepción que golpea directamente a las familias salvadoreñas y es a las más pobres, imagínese usted, evidentemente que estaremos más pobres de lo que ya estábamos. Así es, y una pregunta que tiene que ver con este régimen que se ha impuesto, pero nos estamos saliendo un poco del tema, es porque muchos personajes que han pasado aquí por este programa han dicho que el presidente no tiene un perfil psicológico, o sea, apto para estar a donde está, en base a la responsabilidad que tiene como representante del país. Yo quiero ponerle una imagen, pero antes de ponérsela quisiera preguntarle, ¿se puede? Yo porque como no soy abogado, desconozco mucho de las leyes, pero ¿se puede demandar o se puede denunciar al presidente cuando hace este tipo de cosas? Como por ejemplo el que pueden ver en la pantalla. Dice, un tuit de él, me imagino que es el oficial, porque está verificado y él es el que... Y ahí se ha visto muchas veces que se ha compartido mucha información que él pone esta basura. O sea, está hablando despectivamente de una persona, sobrino de un genocida, dice. O sea, y da la justificación, pone las imágenes, pone el extracto del video. Pero el punto es que, digamos, esta persona que está adentro del tuit de él, al cual él se está refiriendo, posiblemente piense diferente que él, posiblemente tenga otro tipo de conocimiento de la situación social que se está viviendo, o simplemente es una opinión y libre expresión, podemos decirle así, porque todos tenemos derecho a expresarnos, pero que el presidente, que el mandatario se exprese de esa manera, o sea, podríamos nosotros, por ejemplo, si en un caso alguno de nosotros nos pasara esto, denunciarlo, ponerle una demanda o algo, porque no es bueno que él, siendo el representante del país, teniendo esa posición, hable así de un ciudadano, un hermano salvadoreño, independientemente de lo que piense. Efectivamente es muy penoso para la visión internacional que se pueda tener de nuestro país, porque pensarán que nosotros hemos elegido a ese desquiciado como presidente, evidentemente. Vayamos al punto, sin entrar a estos análisis, si el muchacho perteneciera o no a una estructura que es un periodista, lo sabemos que es un periodista y que independientemente, vamos a suponer que ni fuera un periodista, que efectivamente fuese una persona, vamos a suponer que no es el periodista, sino que tienen a un pandillero ahí. El presidente ni aún teniendo a un pandillero ahí, podría expresarse de esa manera, porque en todo caso lo que tendría sería a una persona que debería ser juzgada ante la justicia, aplicándose un ordenamiento jurídico, no, digamos, llamando al odio de la población para que incluso hasta lo puedan matar, porque es lo que ha hecho el presidente, ha expuesto a una persona donde se ha referido con él con odio. O sea, es odio y casi que un llamado al linchamiento, lo ha expuesto. Es vergonzoso. Yo me puedo equivocar en Twitter y decir alguna mala expresión o algo no muy apropiado, pero yo solo soy una ciudadana, pero ¿qué hay del presidente de la República? Que tiene un título, mire usted, con un alto peso de responsabilidad en la protección de toda una población
que está bajo la administración de esa cabeza o jefe de Estado. Entonces sí que es muy preocupante y además vergonzoso, porque tenemos además a un patán de presidente. Cuando vemos esto, tenemos a un patán de presidente, se le ha dicho basura a una persona, pero además lo ha acusado y señalado, que porque es hijo de, o sobrino de, dice, ¿verdad? Que porque es sobrino, perdón, porque es sobrino de, supongamos de un genocida, o sea, hay un segundo sujeto. Exacto, vamos a suponer que efectivamente fuera un sobrino de un genocida, que no lo es, ni me consta, ni voy a decir, ni estoy diciendo que lo sea, pero supongamos que si lo fuera, debería de pagar un familiar de una persona que ha sido procesada o señalada de algo como delincuente cuando no tiene nada que ver, cuando su único pecado ha sido tener algún lazo sanguíneo porque tiene parentesco. Aun cuando nos vayamos a las interpretaciones más extremas, vamos a arribar a la conclusión que efectivamente estamos ante un desquiciado mental que nos está gobernando, pero además lleno de odio. Estaba buscando ahorita la imagen y no la encontré y se me va a ir todo el tiempo buscándolo porque yo sospecho más que todo que lo ha de haber quitado de su Twitter, el cual hay una imagen de un pandillero que sale pero todo golpeado y hasta poco destrozado de la cara. Y que dice que está comiendo papitas. Ese anda buscando, estaba comiendo papitas. Sí. O sea, él se satisface ver la violencia. O sea, yo no estoy diciendo que se lo merece la persona, yo no estoy diciendo eso, sino que yo a lo que voy es que el nivel de responsabilidad social que él tiene con la ciudadanía, la representación del pueblo que cae sobre sus hombros. Y vayamos a una interpretación. ¿Qué diferencia el presidente de la República de los pandilleros con ese lujo de barbarie que expone allí en los videos? Porque hemos visto el lujo de barbarie donde están sometiendo a estas personas, pero los están torturando. O sea, mire, aquí tengo una imagen que podemos tomarla de referencia. Y discúlpeme, pero para mí es muy importante que lo vea la población. Estamos exponiendo verdades aquí. Aquí sí realmente se habla con la verdad, no como otra persona que dice que habla con la verdad y hace un espectáculo también. Mire, dice, eso les pasa por dispararle a una patrulla. Y utiliza aquí esta expresión soberbia a la que llama... bueno, no la quiero decir. No voy a decir que no bloqueen el video. Pero, o sea... está demente el tipo, ok. O sea, quisiera que nos diera un término más técnico con respecto a esto. ¿Qué hace diferente al presidente de los pandilleros que ejecutan personas y que las despedazan? Pues lo único que lo diferencia es que tiene título de presidente porque celebra toda esta barbarie y llama a la población a que lo celebra, que lo aplaude. Si lo que estamos condenando precisamente es toda esta criminalidad donde despedazan gente, donde desaparecen y más, ¿por qué vamos a celebrar nosotros que un presidente nos exponga estas imágenes y lo vamos a aplaudir como bueno? Entonces no nos estamos diferenciando de esos grupos criminales, lo único es que no estaríamos tatuados, pero estaríamos actuando con una psique muy brutal, yo no sé, no hay ni término para decir, muy animalesca, muy bestial. Porque pues si está un sistema jurídico, si hay un ordenamiento jurídico, si están unas leyes ahí, ¿por qué no se les aplica la ley? Pues, ¿por qué tenemos nosotros que exponer toda esta barbarie, pero además llamar a la gente que nos aplauda porque estamos exponiendo la barbarie? ¿Qué nos haría diferentes si en un video de repente al presidente se le da la gana de poner a un policía cortándole la cabeza a una persona porque es pandillero, vamos a suponer? ¿Habría que celebrar eso y decir se lo merecía? La verdad es que no. Solamente una persona con una mentalidad brutalmente perturbada puede hacer eso. De hecho, esas imágenes son demasiado perturbadoras para nosotros, la sociedad, y eso no es defender a pandilleros. No nos importa ni qué hagan con ellos, pues lleguemos a ese extremo. La cosa es que expone esta brutalidad y espera aplausos y lo celebra.
O sea, es una cosa impresionante, la verdad que es una cosa impresionante. Ahora póngase a pensar cómo nos ven en el exterior. Cómo, o sea, siendo el presidente o la imagen del país, por decirlo así, cómo nos están viendo en el exterior. Tengo también otra referencia por acá que la voy a poner en pantalla. Dice, informe del Departamento de Estado señala falta de independencia judicial y vulneración de las libertades en el país. Aquí estamos hablando de que el reporte para el 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en El Salvador establece que hay informes creíbles, ojo, de falta de separación de poderes, abusos policiales y restricciones a la libre expresión, entre otras fallas. O sea que internacionalmente ya estamos siendo tachados como un país prácticamente que ha caído en el desorden. La verdad es que de pronto nosotros salvadoreños, cuando vemos todo esto, nos preguntamos, por lo menos yo me he preguntado si vamos a poder salir de este hoyo. O sea, yo siento que nos han metido a un hoyo porque además esta gente fanática, llena de odio y demás, dicen que quieren a este hombre de presidente a través de los años y para siempre. O sea, es impresionante el fanatismo porque los niveles de educación de la población son muy bajos, pero los resentimientos además son altísimos por la misma desigualdad social que ha existido, por las mismas injusticias, por los mismos niveles de corrupción que hemos visto antes, pero ahora son descomunales y hoy es peor, ya no hay control institucional, no hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay nada, entonces ahora pues poco o nada vamos a poder saber de cómo se está manejando todos estos fondos, aunque lo intuimos precisamente por ese bloqueo a la información que hay y por todas estas cosas que se están dando, pues como el uso del Bitcoin, como la ley que sacaron en el momento de la pandemia para excluir de toda responsabilidad a quienes hicieron uso de fondos en el contexto de la pandemia y con todo lo que pasó con las muertes que pasaron, que prácticamente era una ley de impunidad. Entonces, cuando vemos todo esto, el bloqueo, la falta de información y todo, pues sí, llegamos a la conclusión que es difícil que salgamos de este hoyo. Pero ojalá primero Dios, con todo esto que está pasando, con la paliza que le están metiendo a la población y los están encarcelando, ojalá primero Dios entiendan que esto no nos hace mejores, que esto no nos beneficia y que esto solamente nos destruye, nos perjudica porque están capturando a gente inocente, están vulnerando la vida de mucha gente inocente. Allá el tema de pandilleros, que hagan con ellos lo que quieran, y lo digo así con absoluta libertad, pues. Y si exponen esas imágenes bárbaras y brutales, bueno, eso es el vivo ejemplo de la persona que nos gobierna y lo estarán viendo allá en el extranjero, la comunidad internacional. Así es. Ahora, otra pregunta que tengo como ciudadano con respecto a esta ley. En teoría son 30 días en la cual la ley se va a hacer efectiva porque todavía no se han cumplido. De esos 30 días dice un artículo que puede ser prorrogable. Usted como abogada, ¿cómo lo ve? ¿Cree que se va a prorrogar la ley? ¿Cree que la ley cuando se prorrogue, o sea, cuando se le dé un tiempo más para que funcione, siga funcionando la ley, será que se le va a agregar más o se le necesita quitar tal cosa? ¿Cómo lo ve usted jurídicamente hablando? En principio que se extiende el plazo para que la ley tenga vigencia, pues eso no modifica la ley, simplemente el plazo se extiende o se amplía. En eso consiste la prórroga de ley, que se va a ampliar el plazo para su aplicación por otros 30 días. Es decir, se va a volver a publicar que se ha ampliado ese plazo y que por tanto va a estar en vigencia a partir de la fecha límite que tenía como vencimiento esta ley, ¿verdad? O sea que hay posibilidades de que se prorrogue y aparte que se prorrogue le agreguen algún apartado más.
Pues la idea sería que la cosa se maneje como está, porque hasta hoy le suprime todos los derechos. No habría nada, digamos, que empeore toda la situación que lo que ya tenemos, pero si fuera como para que las autoridades, por ejemplo, sí le informen a la población de por qué la captura y que le digan que tiene derecho a un abogado defensor en ese instante en que lo capturan, pues una reforma de esa o una modificación de esa sí vendría bien. Pero por otro lado, si quisieran hacer más severo este decreto de régimen de excepción, pues la verdad que ya está bastante severo y que al mismísimo presidente no le conviene porque si a muchísimos de sus votantes están metiendo presos, o sea, si la mayoría es la gente pobre es la que vota por los políticos y que los defiende a capa y espada. La gente Sí. como usted y como yo, nos da igual si un político llega al poder y si no está haciendo las cosas bien, lo que queremos es que se cambie. Pero esta gente es al revés, exacto, pero esta gente es al revés. Entonces se enamora de los políticos. Esta gente no vota porque quiere un cambio, vota porque se enamora del político. O sea, y es un enamoramiento brutal, los apalean. Esto solo me trae a cuenta los casos de las mujeres agredidas que consultan a nosotros los abogados, que el hombre le mete una paliza y llega a pensar que la golpea por su bien. Y que como ahí está, y que la quiere, y que como es el que lleva comida a la casa, entonces tienen que ser pues así sometidas a ese nivel de agresión. Pues así está la población, se enamoran de su propio agresor y le gusta y lo defienden. Hay quienes que lo defienden, otra gente que pues es más viva y despierta y dice no, o sea, no puedo estar bajo estos niveles tan brutales de agresiones, pues, pero ojalá que hayan vivos dentro de estos que han metido presos. Así es. Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Ha sido un programa muy interesante porque hemos conocido muchos términos y hemos conocido salvedades que tenemos los salvadoreños con respecto a este estado que estamos viviendo. Pero quisiera hacerle una consulta. Yo creo que hasta perdió su cámara. Ahí está, ya regresó. Sí. Quisiera hacerle una pregunta también, o más que todo no una pregunta, sino que quisiera que con sus palabras usted le deje un mensaje a la población para que recapacite, un mensaje también de esperanza, porque lo necesitamos como salvadoreños, y como abogada también alguna recomendación que le quiera hacer bueno, posiblemente a un futuro cliente que usted tenga para que lo defienda de lo que está pasando. Bueno, en principio, como abogada, si usted tiene un familiar capturado o le llega a suceder eso, Dios mediante, no suceda, pero si además se amplía el régimen de excepción, puede usted verse en un momento dado en una captura arbitraria de estas ilegal. Lo primero que tiene que hacer, vea, es irse usted como si fuese un vigilante que va a estar ahí en las Bartolinas e indagar lo máximo posible a qué tribunal van a consignar a esa persona o a qué hora. Estamos ya al final del programa, estamos teniendo problemas. Bueno, hemos perdido la comunicación con Lucrecia Landaverde, pero vamos a esperar que se reincorpore. Y bueno, y si no tenemos comunicación con Lucrecia Landaverde, entonces no me queda más, porque ya estamos llegando al final del programa, decirle a la población de que se fue la cámara. Ok, ya regresó, sí, Lucrecia. Ya regresó. No sé si puede girar la cámara porque parece... Ok. Bueno, ahora va a tener que quedar así. Ok, está bien. Entonces, ¿nos estaba dando la recomendación? Sí, le decía que si tiene a un familiar que de pronto esté capturado o a usted mismo le pasa, pues su familia,
tiene que estar allí pendiente en las Bartolinas para saber en qué momento lo van a consignar al tribunal o a la fiscalía, porque están ocultando toda la información. A los abogados no nos están dando información, la están ocultando todo, y son los familiares que, por ser familia, pues pueden investigar un poquito cuándo va a ser la audiencia, sin que la familia, una cosa importante es, esté diciendo que va a pagar abogados, porque si dice que va a pagar abogados, inmediatamente le bloquean toda la información. Entonces es importante que indague para que el abogado, el día de la audiencia, se apersone al tribunal y sea ahí donde la persona capturada o los mismos familiares lo nombren como defensor y ejerza la defensa, porque están bloqueando todo esto por el mismo hecho de que le dicen a la gente que no tiene derecho a la defensa, pero sí tiene derecho a la defensa, y eso usted lo tiene que tener bien claro, que tiene derecho a la defensa y que el abogado puede llegar el día de la audiencia precisamente a mostrarse parte y a ejercer la defensa técnica. Esto en cuanto digamos, a la recomendación como abogada, pero en cuanto a esto, mire, al mensaje de esperanza, pues, en tanto tengamos vida, tengamos sueños y tengamos proyecciones para nuestro futuro, pues sí hay que luchar por esos sueños, hay que luchar por esas proyecciones, y qué mejor que al momento de que usted tenga que decidir por un gobierno, mire, ya no repita la historia que ya estamos viviendo, porque esta sí que nos está haciendo muchísimo daño. Y pues es necesario que usted tome su decisión basado en toda esta experiencia y buscando un futuro mejor. Por supuesto, el presente que tenemos no lo queremos vivir en el futuro, y hay que hacer esos cambios necesarios allá cuando usted ejerza su derecho al sufragio y eligiendo gente que pueda llegar allá al poder legislativo a poner un poco de equilibrio en esta gobernanza o en la que venga. Así las cosas, así terminó yo esto. Gracias a usted, Irving, por haberme invitado, y gracias a sus seguidores y a la gente que ve todo lo que el Movimiento Libertad está pasando, estas entrevistas, estos análisis, los aportes de cada ciudadano preocupado por el futuro y por el bienestar social, y sobre todo porque salvemos el país. Tenemos que salvar el país, porque sí que hemos caído en un agujero, y hoy lo que necesitamos es salvarnos, porque estamos muy, muy mal. Gente como ese muchacho que pusieron ahí, que puso usted, Irving, en las noticias, que perdió la vida, pues puede ser uno o cualquiera de nosotros. Tenemos que salvarnos. Ya no es un asunto solamente de rescatar la democracia, sino de salvar incluso nuestra vida, nuestras libertades, nuestros derechos. Así finalizo yo. Así es. Bueno, muchas gracias, la verdad muy fina de su parte haber aceptado la invitación, y también a todas esas personas que se han hecho presentes, han estado comentando, han estado dando sus puntos de vista, se han dado sus opiniones, y también a los detractores muchas gracias por estar aquí, porque sabemos que están pendientes de nosotros. La finalidad de Movimiento Libertad siempre va a ser defender la verdad, fomentar la libertad de expresión mientras viva, exista la República. Y nosotros vamos a estar ahí defendiéndola y dándolo todo por el todo, siempre, siempre que estemos dándolo por todos los salvadoreños. Ok, gracias Lucrecia, para Movimiento Libertad y para mi persona. Ha sido un placer tenerla nuevamente acá, y espero en una próxima ocasión tenerla nuevamente. A toda la población, tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Sin censura.